Entonces, pues Alfredo, quedamos en tus manos y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer de verdad poder acompañarlos. De verdad, muchas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias al señor Vela. Muchas gracias a las sociedades de pacientes que finalmente están tomando lo que yo digo, un protagonismo impresionante en este proceso. Bueno, y que podamos al final tomar todas estas cosas que vamos a ver y hacer como una reflexión al final. Bueno, cuando empecé la introducción de este tema, decía Javier que me puso a leer, bueno, fundamentalmente porque era muy específico. Sin embargo, traté de tomar un poquito del contexto de lo que es la mucopolisacaridosis para poder llevarlos a la experiencia de San Filipo en Colombia, que es realmente una experiencia que está comenzando. Yo creo que le decía hace algunas semanas al señor Vela que este tema es un tema que va a ser el desarrollo en los próximos años, porque es una enfermedad que está relativamente sin estudiar. Entonces, el síndrome de San Filipo o MPS-3, yo le di a este nombre un enfoque bioquímico y fundamentalmente está orientado a lo que son los errores innatos en el metabolismo del heparansulfato. Vamos a tomar algunos aspectos generales, vamos a mirar un poco esas complejas moléculas y nos vamos a ir un poco relacionando lo que son las mucopolisacaridosis. En primera instancia, como decía Javier hace un momento, generalmente la maquinaria celular es tremendamente compleja. Nosotros habitualmente trabajamos algunas enfermedades de aparición temprana, donde nos metemos con moléculas pequeñas, un poco más tóxicas, que difunden más por los tejidos, pero ya es tan complejo todo este proceso que uno tiene que repartir esto como en dos tajadas. Una, enfermedades de aparición temprana y otra lo que uno llamaría algunas enfermedades crónicas donde las manifestaciones no son tan explosivas y uno erróneamente las llama de aparición tardía, aunque ella ya estará haciendo daños en las primeras semanas de vida. Entonces, la maquinaria estructura celular, en general los tejidos, es dependiente de complejas biomoléculas que en forma general están constituidas por sus unidades más pequeñas. Cuando hablamos de proteínas, pues nos metemos con aminoácidos. Cuando hablamos de carbohidratos, pues esas macromoléculas las ubicamos dentro de un grupo que son los polisacáridos. Y ya vienen las moléculas informativas, como el DNA o RNA, con unas funciones mucho más puntuales. Cuando hablamos de polisacáridos, generalmente lo que viene a la memoria son moléculas de almacenamiento. Lo que uno aprende, digamos, en sus fundamentos bioquímicos es que generalmente el significado más relevante con el que uno enfoca estas moléculas se va hacia la parte energética, pero estos polisacáridos realmente son muy diversos en términos funcionales. Una de esas funciones está involucrada a un grupo en especial, unos componentes ya modificados que son los glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos. ¿Por qué las dos definiciones? Porque habitualmente se combinan mucho en la literatura. Mucopolisacáridos es una terminología un poco más antigua, glicosaminoglicanos o glucosaminoglicanos es algo un poco más moderno. Esto, digamos que forman parte de estas grandes complejos moleculares, pero ellos están clasificados dentro de un grupo de polisacáridos muy especiales, ¿cierto? No los homopolisacáridos que nosotros manejamos en términos energéticos, sino los heteropolisacáridos. Ellos realmente involucran una serie de unidades de azúcares que han sido desde el punto de vista metabólico modificados y tienen una gran funcionalidad dentro del sistema. Podría decirles que generalmente esas modificaciones hacen que se comporten más desde el punto de vista estructural y que tengan una distribución por toda la parte corporal. De ahí que, digamos, cualquier falla a nivel enzimático sea tan contundente para toda la economía. Cuando hablamos entonces de glicosaminoglicanos, hablamos entonces de heteropolímeros.
hablamos de unas unidades repetitivas de disacáridos en que tenemos una combinación, por lo menos uno de los azúcares está en la N-acetilgalactosamina y N-acetilglucosamina. Yo he dejado en un señalamiento en esa parte roja de la palabra, porque generalmente son azúcares modificados, glucosa o galactosa, de pronto es más familiar para nosotros, ¿cierto? Que han sufrido ciertas, digamos, cambios a nivel bioquímico que les permite cumplir una funcionalidad determinada dentro del sistema. Entonces, todos estos compuestos son de carácter ácido debido a la presencia de algunos grupos, sulfato o carboxilato, y esto les va a dar, digamos, ciertas posibilidades funcionales. Entonces, en esta panorámica vemos un poco lo que son los compuestos y yo voy introduciendo un poquito el lenguaje subliminal. Cuando uno, digamos, quiere tener toda la familia completa, son diferentes realmente los componentes que forman esos glicosaminoglucanos. Está el dermatansulfato, el queratansulfato, condroitinsulfato y aluronato, ¿cierto? Y el heparansulfato, que es prácticamente donde vamos a centrar un poco la parte bioquímica. ¿Qué características reúnen ellos realmente que dentro del sistema son fundamentales en lo que es el tejido conectivo, ¿cierto? Parte de todo ese sistema y digamos que la participación en términos de soporte es impresionante. Entonces, aquí viene un poquito este grupo y la distribución dentro de todo el sistema corporal. Cuando uno mira los diferentes compuestos, como el condroitinsulfato que ya había nombrado, como el dermatán, como el queratán, como el heparansulfato, uno encuentra, digamos, un poco de lo que es su distribución, de pronto algunos más abundantes que otros. Cuando uno mira, por ejemplo, el ácido hialurónico, realmente poco de lo que es la matriz extracelular, digamos, un componente bien importante. Cuando miramos los glicosaminoglicanos, son los de mayor distribución y abundancia. De hecho, es un componente que habitualmente todos excretamos en la orina. Miramos un poco el dermatansulfato con algunas funcionalidades un poco más específicas. Participa en procesos de coagulación, reparación de heridas, queratansulfato, por ejemplo, lo que es la transparencia corneal, reconocimiento y motilidad celular, y el heparansulfato, volvemos otra vez, algunos roles fundamentales en términos de angiogénesis, coagulación, pero cuando miramos la distribución en forma general, es global. Vemos nosotros un poco lo que es su ubicación a nivel de piel, de cartílago, de hueso, de válvulas cardíacas, ¿sí? Córnea. En forma general, la distribución es sistémica y juegan un papel esencial en el mantenimiento de la integridad de lo que es la estructura del tejido conectivo. Son críticos. Definitivamente, cuando uno lo mira bajo esta perspectiva, entonces se empieza a reconocer un poco cómo en general las mucopolisacaridosis tienen ese compromiso global y cómo un daño a nivel metabólico en el metabolismo de alguno de estos componentes genera digamos, una catástrofe a nivel del microambiente celular. Volvemos otra vez, estamos enfocando todo hacia heparansulfato. Cuando uno mira realmente, no solamente tiene, digamos, esas relaciones a situaciones tan específicas, perdónenme que saltó la diapositiva, sino que de alguna manera estos pueden verse un poco en lo que son un poco el soporte de los tejidos y eso también lo hace, digamos, un elemento que en un momento determinado, una falla, puede traducirse en una cantidad de hallazgos desde el punto de vista fenotípico. Vámonos un poco hacia lo que es ya esa relación entre glicosaminoglicanos y mucopolisacaridosis. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Cuando tomamos un poco las mucopolisacaridosis donde está involucrado Sanfilippo, realmente hablamos de un grupo de trastornos genéticos. Es bien importante porque generalmente el diagnóstico no es tan fácil y el enfoque clínico no es tan sencillo como uno se lo imagina. Tenemos 7 tipos diferentes, ahora veremos la clasificación en 13 subgrupos y están caracterizados por una deficiencia a nivel lisosomal de enzimas que están relacionadas en todos esos procesos de modelaje molecular de degradación de esos glicosaminoglicanos. ¿En qué se traduce ese daño? Entonces estoy enfocándome para sulfato, no es diferente para las otras patologías,
se traduce en la acumulación crónica a nivel lisosomal de estas macromoléculas que están parcialmente degradadas, y esto va a generar realmente, mirando un poco su ubicación, un compromiso multisistémico, esto un poco a la amplia distribución a nivel corporal. Cuando miramos nosotros este fenómeno, pues nos cambia un poco la perspectiva de lo que es la molécula pequeña. Si estamos viendo de pronto un daño a nivel de metabolismo de los aminoácidos, tienden a difundir más fácilmente. Entonces las presentaciones pueden ser mucho más explosivas desde el punto de vista clínico. Cuando uno mira estas macromoléculas, es un proceso un poco más lento, ¿cierto? Más pausado, pero no quiere decir en ningún momento que no sea tóxico para el microambiente celular. Si tomamos en forma general las mucopolisacáridos de donde está involucrado este San Filipo, pues el espectro clínico es tremendamente amplio y se solapan, ¿sí? Vamos desde una presentación sistémica leve, ¿cierto? Uno puede de pronto registrar que algunos pacientes con algunos tipos de mucopolisacaridosis, incluso San Filipo, de pronto presentan un bajo compromiso ocular, de pronto algunas anormalidades óseas, digamos, que no son tan evidentes para, digamos, para alguien que esté experimentado en este tipo de entidades, y pueden de pronto tener una esperanza de vida que puede ser incluso varias décadas, hasta fenotipos severos que pueden presentar desenlaces muy rápidos, ¿cierto? Que incluso pueden ser fatales en los primeros meses de vida. Entonces, tomamos un poco la molécula, lo relacionamos al tipo de enfermedad y vemos un poco ya lo que sería el panorama global de las MPS. Entonces, me gusta mostrar estas imágenes un poco más, digamos, más esquemáticas. Aquí vemos un poco de lo que son los rasgos fenotípicos de San Filipo. Vemos algunos elementos que pueden ser de lo que son característicos, esa escafocefalia, ese cabello abundante y áspero, un poco de algunos hallazgos, pero van a darse una sorpresa a medida que avancemos, porque generalmente cuando empezamos a estudiar este tipo de, digamos, de tamizaje en algún momento, no fue precisamente por las razones que llegan. Miremos un poco la panorámica entonces. Aquí están todas las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Tenemos entonces diferentes enzimas involucradas y diferentes manifestaciones clínicas. Cuando uno mira un poco lo que es los hallazgos clínicos, lo relaciona automáticamente con las diferentes moléculas involucradas. Retomemos entonces lo que nos interesa. Hablamos de la enfermedad de San Filipo y aquí encontramos entonces lo que llamaríamos los 7 tipos relacionados a los 13 subtipos, pero 4 de esos subtipos están relacionados a San Filipo. Están clasificados como San Filipo tipo A, tipo B, C y D, y fundamentalmente son enfermedades de herencia autosómica recesiva. Cuando miramos un poco el esquema de participación enzimática, nosotros vamos a encontrar que son 4 enzimas diferentes con localizaciones génicas diferentes. Si uno toma el grupo global, realmente de pronto el más orientador desde el punto de vista, digamos, de aspecto genético sería el síndrome de Hunter ligado al cromosoma X. En forma general, los otros comparten la situación de ser enfermedades de herencia autosómica recesiva, pero específicamente cuando tomamos a San Filipo, está un poco centrado a enzimas que están involucradas con el metabolismo del heparansulfato. ¿Qué encontramos? De pronto algunas situaciones compartidas con otras mucopolisacaridosis. El compromiso mental es un marcador importante, aunque no exclusivo. Nosotros podemos encontrar esa situación de pronto en un síndrome de Horler, podemos encontrarlo en síndrome de Hunter, pero cuando lo tomamos ya un poquito en San Filipo, ese retardo de pronto o esas características del compromiso mental reúnen ciertos hallazgos que son bien interesantes. De pronto es una situación donde hay un proceso que es progresivo, ¿cierto? Y que hace más pensar en una enfermedad, digamos, neurodegenerativa, más de pronto relacionada al metabolismo de fingolípidos. Y ahora voy a mostrarles una experiencia inicial que tuvimos en la detección, digamos, de enfermedades neurodegenerativas donde encontramos algunos de estos casos. Desde el punto de vista, digamos, de componente del heparansulfato, pareciera ser, digamos, como el marcador, digamos, en términos de glicosaminoglicano involucrado,
aunque podemos encontrar que de pronto dentro de esa secuencia, algunas de las otras mucopolisacaridosis también pueden tener de pronto ese componente, ¿cierto?, de acumulación, ¿cierto?, en procesos de detección en pruebas de tamizaje. Bien, vamos a centrarnos entonces en la ruta metabólica. Aquí está la vía degradativa del heparansulfato, bien compleja. Realmente es una secuencia enzimática donde participan un grupo de enzimas de tipo lisosomal, ¿cierto? Encontramos que la secuencia realmente la inician enzimas que no están relacionadas con la enfermedad. El síndrome de Hunter relacionado a una deficiencia de hidronato sulfatasa. Tenemos el síndrome de Korle, la alfa hidroxidasa, y esas dos, digamos, enzimas pueden afectar la degradación del heparansulfato. La situación es que esas enzimas están compartidas en otra vía metabólica y puede ser que los biomarcadores cambien y nosotros podamos realmente seguir trabajando con este heparansulfato como un marcador. ¿Qué sigue en la vía? La heparan N-sulfatasa está relacionada a San Filipo tipo A, ¿cierto? MPS3A. Le continúa una acetiltraferasa, ¿cierto? Está involucrada con MPS tipo 3C. Y tenemos San Filipo tipo B, MPS3B, NAGLU, la pueden encontrar en la literatura como la alfa-N-acetilglucosaminidasa, ¿cierto? Es posible que cuando hagan una revisión de la literatura encuentren algún paso intermedio que alguien postuló como un tipo de San Filipo tipo E, pero realmente es un hallazgo enzimático que ha sido documentado a nivel de gatos, ¿sí? Y es un estudio bien interesante, pero que hasta este momento no ha sido relacionado en humanos. Si seguimos en la secuencia de degradación, encontramos una enzima, digamos lo que llamamos un tránsito metabólico con la gluconato sulfatasa, que no ha sido descrito o asociado a MPS hasta la fecha. Le continúa cerrando el camino beta-glucuronidasa relacionada al síndrome de Sly, es una enfermedad autosómica recesiva donde también el heparansulfato puede aparecer como marcador y remata todo el proceso, ¿cierto? La N-acetilglucosamina 6-sulfatasa, ¿cierto? Relacionada al síndrome de San Filipo tipo D. Tenemos nosotros entonces 4 agentes enzimáticos diferentes participando en una misma vía. Y cuando uno se enfoca desde el punto de vista bioquímico, aparentemente el esquema sugeriría indudablemente una detección del compuesto que se acumula y en segunda instancia la medición enzimática, porque para cada punto sería una enzima diferente a medir. Pues bien, el heparansulfato parece protagonista, parece ser que estas enzimas solamente están involucradas en esta vía, sin embargo, vamos a encontrar que en la vía degradativa del queratansulfato, más relacionada a otras mucopolisacaridosis, tipo síndrome de Morquio tipo A o síndrome de Morquio tipo B, digamos tipo A un poco más frecuente en Colombia, una gran frecuencia en nuestro medio, pero dentro de esta vía también puede participar la N-acetilglucosamina 6-sulfatasa, síndrome de San Filipo tipo D, y cuando estamos haciendo algunos análisis vamos a encontrar que de pronto separan como marcador inicial es más abundante, pero en algunos momentos podemos encontrar nosotros también dentro de la vía, ¿cierto? Excreciones de una banda donde comigran queratán sulfato y condroitin sulfato y muy probablemente esa excreción de queratán lo que estamos encontrando en estos pacientes. Llama la atención esta vía que además podemos encontrar la participación de enzimas que están involucradas con otros sustratos en el metabolismo de fingolípidos. Me refiero a enfermedad de Sandoz y enfermedad de Sandoz y Tay-Sachs, con lo que son la beta-exosaminidasa A y B, ¿cierto? Que también pueden estar involucradas en estos procesos degradativos. Hablemos de San Filipo, ya la tenemos clara en este momento. Hablamos entonces de una anormalidad, un error innato del metabolismo de herencia autosómica recesiva. Es una entidad que fundamentalmente está relacionada a los procesos de degradación, ¿cierto?, del heparansulfato. Y realmente la historia es bastante vieja. Realmente, cuando vamos a mirar, es una entidad que fue descrita hace más de 50 años. Hablamos del doctor Sylvester Sanfilippo. Él era un médico pediatra americano y
en algún momento en su investigación postdoctoral, él tenía su maestría en bioquímica, trabajó con un grupo de pacientes y esta historia quise traerla porque refleja un poco de una historia local, una historia de nuestra experiencia en los primeros casos de San Filipo. Él enfocó su investigación en la excreción de unos glicosaminoglicanos urinarios en 8 pacientes. Estos 8 pacientes mostraban un daño neurológico progresivo. Cuando él hizo un comparativo con otro grupo de pacientes que tenía como control ya diagnosticados, eran fundamentalmente pacientes con síndrome de Horner y Hunter, encontraba una situación bien particular, y es que mientras este primer grupo mostraba una excreción predominante, excreción de parasulfato, algo de condroitín podía detectar en la excreción, los pacientes con síndrome de Horner y Hunter estaban mostrando en compañía una excreción de dermatania parasulfato. Él intuye que este hallazgo bioquímico, ¿sí? No es, digamos, no corresponde a una misma patología, sino que es una patología totalmente diferente, una patología nueva. Le llama la atención una situación bien particular. De ese grupo de pacientes estudiados, algunos tenían una apariencia física o facial normal, casi, digamos, casi normal, unos rasgos realmente no tan marcados, no los típicos rasgos hornerianos que uno puede encontrar en síndrome de Horner o síndrome de Hunter. Mostraban incluso algunas manifestaciones somáticas y radiográficas más bien leves en comparación con el grupo que había estado siguiendo. Y él supone en ese momento que puede tratarse de una falla diferente, un nuevo error innato del metabolismo de los glicosaminoglicanos, lo que lo lleva a hacer un primer reporte, ¿cierto?, en el año 60, y luego en 1963 lo constituye en el Journal de Pediatría, ¿cierto?, como una, digamos, como una nueva afectación a nivel del metabolismo. Pues bien, retomemos entonces un poco hablando de San Filipo y tomando un poco esa historia. Es una historia vieja, pero cuando uno mira en general, en forma global, tomando todas las mucopolisacaridosis, pues representan aproximadamente, en toda la casuística, aproximadamente un 30% de todos los casos de desórdenes de depósito lisosomal. Y cuando se hace una revisión, digamos, juiciosa de la casuística mundial, uno se lleva una sorpresa, porque es el síndrome de San Filipo el que es el más frecuente de estos desórdenes. Es llamativo, y la razón es que hemos venido haciendo un seguimiento de nuestra población durante, podríamos decir, varias décadas, y tenemos, digamos, algunas, digamos, frecuencias muchas más altas para otras patologías, haciendo seguimiento de pronto de patología, de mucopolisacaridosis y haciendo tamizajes de alto riesgo, vamos a encontrar que de pronto en nuestro medio mucopolisacaridosis tipo 4A es muchísimo más frecuente. Pero al recorrer la casuística, realmente San Filipo tiene una frecuencia mucho más alta. Eso empieza a dejarnos a nosotros un mensaje bien importante. ¿Dónde están nuestros pacientes? El síndrome de San Filipo, como vimos, es de herencia autosómica recesiva. Estamos enfocados en una serie enzimática, una secuencia enzimática que está involucrada con la degradación de este compuesto. Este vendría a ser el biomarcador urinario más importante, pero en este momento yo tendría que dar una claridad, no es exclusivo, ¿sí? Es importante cuando estamos haciendo tamizajes en poblaciones de alto riesgo, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que este elemento, aunque puede ser de notable utilidad, lo podemos encontrar como un elemento de excreción en otras entidades, ¿cierto?, de depósito lisosomal. Los pacientes se caracterizan por una patología neurológica grave que conduce, digamos, a un proceso, digamos, final de demencia infantil, ¿cierto? Y esto de alguna manera está muy relacionado con ese papel que tiene esta molécula en el desarrollo del sistema nervioso central. Cuando uno mira generalmente, en forma global un poco la ubicación,
uno empieza a mirarlo más como un elemento que está vinculado con lo que es elementos de sostén y ese tipo de cosas. Pero cuando uno mira el heparansulfato, la situación cambia. No solamente está involucrado en esta situación, digamos, tan importante de desarrollo del sistema nervioso central, sino que muchos estudios recientes han puesto de manifiesto la importancia de este sistema lisosomal para el mantenimiento de lo que es homeostasis neuronal y cerebral. Entonces ya empezamos nosotros a darnos cuenta un poco en algunos de esas mucopolisacaridosis, sacando a San Filipo, que es el centro de la atención en este momento, porque algunas de esas pueden mostrar un compromiso neurológico severo. Pues bien, sin embargo, cuando agarramos San Filipo y quise traer esta imagen, que es un estudio bastante amplio español, ¿sí? Del año 2013, realmente no siguen el paradigma de otras MPS. Normalmente nos vamos más por los rasgos follerianos. Y digamos que el enfoque o la orientación, la impresión diagnóstica, generalmente es para abordar el escenario de una posible mucopolisacaridosis, se centra en estos hallazgos. Hay que recordar el primer reporte y hay que mirar esta fotografía de este grupo de pacientes. Salvo algunos casos, uno miraría y los rasgos no son tan fuertes. Y es una situación bien particular, porque los primeros pacientes no fueron remitidos a nuestro laboratorio hace unos 20 años aproximadamente, porque se sospechara mucopolisacaridosis. Realmente los remitieron porque tenían un componente neurodegenerativo importante y pensaron que era una enfermedad neurodegenerativa más orientado a un defecto a nivel del metabolismo de los esfingolípidos. Entonces, esta imagen que está aquí nos muestra que algunos de ellos podrían pasar en un momento desapercibidos. Sin embargo, todos los pacientes que están acá tienen San Filipo. Algunos de ellos de pronto, los hallazgos pueden de pronto, digamos, pensar en un momento determinado en una mucopolisacaridosis, pero la verdad no todos. Pues bien, la sintomatología clínica de los pacientes de San Filipo realmente es similar independiente de la enzima que esté, digamos, involucrada. Ese componente o ese curso de la enfermedad progresiva, degenerativa, ¿cierto? Digamos que lo pueden compartir en un amplio rango, digamos, de expresiones. Cuando uno mira la casuística, digamos que el tipo A es uno de los más estudiados, sobre todo en Europa, ¿cierto? Es el más agresivo, ¿sí? Mientras que el tipo C es el más atenuado. Cuando miramos un poco de los casos reportados del tipo B, es un tipo intermedio, incluso que puede llegar hasta la segunda, tercera década de la vida. Y cuando se mira el tipo D, tomando esa, digamos, ese fenómeno de degeneración progresiva, aparición, digamos, de lo que es compromiso del sistema nervioso central temprano, no. El tipo D tiene muy pocos casos descritos. La poca casuística hace que de pronto el curso natural de la enfermedad no esté tan ampliamente descrito y generalmente, digamos, lo que se tiene más documentado es tipo A y tipo C. Bien, generalmente ese compromiso va a manifestarse durante la primera década de la vida. Generalmente no, por lo menos en la experiencia en Colombia, la mayoría de los pacientes remitidos no fueron realmente remitidos por genetistas, fueron remitidos por neurólogos pediatras. Y generalmente esta situación de atrofia cortical, demencia progresiva, deterioro motor, hiperactividad, dificultades de aprendizaje, comportamiento agresivo, incluso algunos pediatras, en conjunto con neurólogos pediatras, tuvieron casos en remisión de estas características. Prácticamente este fue el principal motivo de remisión en nuestro caso. Y cuando uno revisa en forma general la casuística, esta situación es compartida en muchos protocolos de tamizaje de alto riesgo. Las manifestaciones somáticas son más suaves. Puede haber hirsutismo, indudablemente, hepatoesplenomegalia, grados variables, rigidez articular, disfagia, hipertricosis, hipoacusia, pérdida del habla, alteraciones esqueléticas, pero algunos de estos elementos no son tan marcados. Cuando uno hace un comparativo con otras MPS, realmente
Pueden encontrarse algunas de estas situaciones, pero estas no son, digamos, no son tan floridas como uno puede ver en otras mucopolisacaridosis. La muerte suele ocurrir en la segunda o tercera década de la vida, aunque en casos atenuados, inusuales, tipo C sobre todo, la esperanza de vida se extiende hasta la quinta o sexta década. Bien, ¿cuál es la incidencia de este síndrome? Por eso volvemos un poco a la reflexión, porque esta es una entidad que hasta ahora estamos desenterrando, ¿cierto?, en nuestro medio. Pues varía según el tipo y la región geográfica, se estima un promedio tomando, digamos, diferentes reportes de uno de cada 70,000 nacidos, recién nacidos vivos. Bueno, uno de 70,000, realmente cuando hace uno un comparativo, pues no es realmente una situación tan baja. La prevalencia de los diferentes subtipos varía entre poblaciones. Hay diferentes estudios, tomando Europa como ejemplo. El 3A es mucho más frecuente en el norte de Europa y el subtipo B es más frecuente en el sur de Europa. Tomando ese artículo anterior del grupo español, el 62% de los casos que ellos reportan en ese artículo son de tipo A. Mirando un poco nuestros antecedentes, deberíamos tener tipo A en Colombia y vamos a ver que solo hemos documentado en un grupo de alto riesgo solamente 2 subtipos de San Filipe. Cuando miramos el tipo C en general es el menos común, mientras que el tipo D es extremadamente raro. Como les decía hace un momento, todas las poblaciones prácticamente han sido estudiadas bajo protocolos de alto riesgo. Sobre mutaciones, hay un corte bien interesante a octubre del año 2020, se han documentado a la fecha 486 mutaciones, ahí debe estar incluida un reporte de Colombia, pero hay de todo como en boticas. Aquí podemos encontrar que del que más se ha documentado mutaciones, aquí pueden observar el total es de el San Filipo tipo B, 229, pero ahí encontramos toda una, digamos, una diversidad, digamos, de reportes a nivel mundial, ¿cierto? De pronto el tipo D es uno de los que menos se ha reportado, probablemente haya algunos nichos importantes de esta mucopolisacaridosis, pero prácticamente lo más documentado a nivel de la literatura, ¿cierto? Son del tipo A y tipo B en términos de estudios moleculares. Miremos un poco entonces, mirando ya esa primer enfoque, la remisión, la impresión diagnóstica versus el enfoque bioquímico un poco más local. Lo que vemos hace un momento es un poco global, lo que está reportado en la literatura. Ahora miremos nuestra experiencia. Esta imagen la mostré hace algunos días en una presentación mirando un poco el panorama global de las mucopolisacaridosis en Colombia. Aquí tenemos nosotros los motivos de remisión de las diferentes mucopolisacaridosis. Esta es la global. Generalmente, esos fenómenos de facies toscas y talla corta, ¿cierto? Displasia ósea pueden reunir la mayor cantidad de remisiones. Es posible que esa combinación entre esos rasgos fuertes y visceromegalias reúnan un porcentaje importante, pero hay otros hallazgos, ¿cierto? Mezclados con los anteriores, con o sin retardo mental, y voy a hacer especialmente con retardo mental, que de alguna manera constituyen un porcentaje importante de remisión y que habitualmente no llegan inicialmente por mucopolisacaridosis, menos directamente por San Filipe. Entonces, cuando retomamos ese grupo, necesariamente tengo que llevar a una primera experiencia, digamos, en lo que ha sido el estudio de esta patología. Debo citar este artículo. Este artículo fue realizado con el grupo del Hospital Militar en un periodo más o menos entre el año 1997 al año 2001. De hecho, el Gallaner estuvo en este estudio y se hizo una propuesta inicial que no pretendía buscar mucopolisacaridosis. Esa es una claridad que debo hacer. Realmente en la consulta de neurología pediátrica venían un grupo de pacientes con digamos, un compromiso neurológico progresivo, con un deterioro marcado, con muchos hallazgos, pero no necesariamente con, digamos, con algunos rasgos o ese famoso remisión de síndrome dismórfico estudio. No era la razón. Pues bien,
En aquel momento se propuso un tamizaje orientado a defectos del metabolismo de los esfingolípidos. Aquí ustedes observan un tamizaje en muestras de suero y orina. Realmente íbamos a medir unas enzimas que no tenían que ver con mucopolisacaridosis. Aquí ven un poco de enzimas un poco más extrañas de las que nombré hace un momento: beta-galactosidasa, arisulfatasa, glucosaminidasa total. Estábamos involucrando el estudio hacia enfermedades neurodegenerativas donde había un daño a nivel, digamos, de lo que es el metabolismo de los esfingolípidos. Dentro de ese protocolo, además del análisis enzimático, que planteamos la medición de ácido ciálico y la cromatografía de oligosacáridos para dar una especie de complemento a todo el estudio. Fueron en total 165 individuos estudiados y prácticamente todo el enfoque, pues indudablemente con imágenes de resonancia, con, digamos, ciertos criterios se seleccionaban los pacientes pensando en un error innato del metabolismo, pero involucrado con otro tipo de molécula que no tenía que ver ni con mucopolisacáridos ni con heparansulfato. Pues bien, se hace ese estudio y en una primera fase encontramos lo que esperábamos encontrar: enfermedades neurodegenerativas. Aquí encontramos leucodistrofia metacromática, un daño a nivel de arisulfatasa A. Encontramos daños a nivel, digamos, de la beta-galactosidasa, una deficiencia de beta-galactosidasa, gangliosidosis GM1, un caso de enfermedad de Tay-Sachs, un caso de enfermedad de Sandoff. Pero en la revisión, cuando volvimos a retomar a algunos de los pacientes con algunos hallazgos, además de otras patologías un poco más metidas con desórdenes a nivel peroxisomal, tipo enfermedad de Repson, adrenoleucodistrofia, encontramos una situación muy particular. Dentro de ese grupo aparecían dos casos que, al ser retomados, se les hizo medición de glicosaminoglicanos, y cuando se tipificó el componente de excreción era de paransulfato, y en la revisión resultaron ser mucopolisacaridosis tipo 3. En ese momento no disponíamos de la forma de clasificar el tipo. Descartamos realmente en ese momento que pudiera tratarse de otras, digamos, alteraciones del metabolismo, de pronto por la parte cromatográfica, de pronto por la medición, digamos, de sulfatasas a nivel suero, ¿cierto? Pero digamos que eso nos pareció muy llamativo. Bueno, 5 años posteriores al límite de este estudio, que terminó en el año 2001, nos dimos cuenta que habían seguido aplicando el mismo protocolo de detección para enfermedad neurodegenerativa, pero por ese mecanismo detectamos 6 casos más. Pues ha sido una constante. Realmente la remisión más importante que hemos tenido para mucopolisacaridosis tipo 3 ha sido de neurólogos pediatras. Es decir, que en algún momento el médico tratante o el pediatra hace una interconsulta, terminan ellos viéndolo, y se aplicaba este tamizaje de enfermedades neurodegenerativas, y en algún momento, cuando se descartaba las otras patologías, por alguna razón terminábamos midiendo mucopolisacáridos y terminábamos enfocados en este punto. Este punto es crítico porque este elemento se ha mantenido realmente durante cierto tiempo hasta que empezamos a trabajar específicamente una de las patologías. Pues bien, ¿cómo era el enfoque estratégico? Cuando miramos en forma global, el enfoque o la cartilla que tenemos para MPS es un poco los rasgos, esas fases toscas, disostosis múltiple, hallazgos oculares, y tenemos dos posibilidades. Tenemos esos desórdenes a nivel de los glicosaminoglicanos, con esos rasgos eulerianos característicos, con algunos hallazgos, digamos, más típicos, sin retardo mental. En algunos tenemos la posibilidad de medir de pronto la parte enzimática a nivel de papel filtro o a nivel leucocitario, pero siempre tenemos una herramienta bien importante, que es la excreción de glicosaminoglicanos en orina. Y si este elemento es positivo sin compromiso mental, pues empezamos nosotros a enfocar un poco la batería de estudio hacia MPS1, un Horler-Schei, por ejemplo, un Schei, MPS4, MPS6, algunos casos de MPS7.
Sin embargo, si los resultados son negativos, si persisten esos rasgos wöhlerianos, los hallazgos clínicos son contundentes, es posible que toque ir a valorar otras causas de dismorfia, pero vamos a centrarnos en este punto donde hay compromiso mental. Esa parte del retardo mental es más digamos, lo que es en la detección tardía. En una detección temprana, realmente lo que uno observa es un compromiso de deterioro progresivo, y eso es un poco el enfoque que se va hacia ese protocolo de tamizaje para enfermedades neurodegenerativas. Pues bien, aquí en este protocolo me voy a enfocar entonces en el segundo grupo, y específicamente me voy a ir a la excreción de glicosaminoglicanos en orina, que es positiva, ¿cierto? Esa cuantificación de los GAGs no necesariamente con compromiso mental me va a orientar a MPS3. Es posible que, como llegan en forma tardía, tengamos que discriminar con otras valoraciones, pero es el primer punto de contacto. El primer punto de contacto realmente, en la mayoría de los casos de estos pacientes, es la excreción aumentada de esos glicosaminoglicanos. La caracterización nos va a poder ayudar a ubicarlos en alguno de los puntos. Si definitivamente con ese compromiso, ese curso neurodegenerativo, no encuentro glicosaminoglicanos en orina, no son concluyentes, negativo, pues podemos valorar otras causas de dismorfia si es que de pronto el componente o los rasgos físicos lo ameritan orientar hacia una mucopolisacaridosis. Entonces, recordemos esto, es una enfermedad que si la detección es temprana, de pronto lo que se evidencia es ese curso neurodegenerativo, y en ese momento probablemente va a sufrir, digamos, o no sufrir, sino va a ser sometido a unas valoraciones para otras enzimas. Si eventualmente podemos, digamos, monitorear los mucopolisacáridos urinarios, podemos en un momento determinado acelerar el proceso para este tipo de pacientes. Entonces, tomemos el primer biomarcador. Normalmente, digamos, la detección en ese caso de los pacientes remitidos fue por una excreción aumentada de glicosaminoglicanos. Trabajamos una muestra de orina, muchas de las publicaciones orientan hacia una cuantificación de orina en 24 horas. Nosotros, desde tiempos inmemoriales, hemos trabajado orinas fraccionadas, creo que la Universidad Javeriana todavía lo hace. Más o menos trabajamos de 3 a 5 muestras recolectadas en diferentes horas, con una hidratación normal para los pacientes, una valoración de la calidad de esa muestra a través de la concentración mediada por creatinuria, y nos permite saber si una excreción aumentada. Esto en este momento no nos está diciendo que es Sanfilippo, pero con un compromiso neurodegenerativo, lo que viene después puede ser clasificado. ¿Cómo hacemos la detección de GAGs? Realmente, en nuestro caso, vamos a hacer una detección global donde está involucrado el heparansulfato. Nuestras técnicas van a detectar una mezcla realmente, una mezcla en esa concentración de orina donde está heparán, dermatán, condroitin. Cualquier tipo de glicosaminoglicano va a reaccionar con colorantes específicos. En la actualidad, uno de los mejores protocolos es dimetilenblue, una reacción estequiométrica, un colorante que tiñe específicamente. El Ancian Blue puede usarse como una prueba alterna. La idea es que estos colorantes tiñen, ¿cierto?, los glicosaminoglicanos, y uno relaciona la excreción con un valor de creatinuria. Inmediatamente uno puede estimar la excreción, ¿cierto?, digamos, del componente, y compararlo con un grupo control o un grupo, digamos, de la misma edad del paciente, y en ese momento uno estima si hay una excreción aumentada o si está dentro del rango de referencia. Es importante resaltar, y quise traer esta tabla, porque esta tabla me muestra, digamos, dos situaciones particulares. La excreción del glicosaminoglicano está relacionado con la edad. Y entre más avanzado en la edad detectamos el paciente, la excreción va disminuyendo, ¿sí? Entonces, cada rango de edad tiene, digamos, en un momento determinado, un valor normal de excreción. Entonces, lo traje porque quería mostrarles estos dos individuos que están acá.
Son dos individuos cuyas edades, las que están registradas, no corresponden, nos habían mandado en forma errada la edad. Estos pacientes realmente no pueden excretar un valor máximo de 5, ¿cierto? Esto está expresado en lo que son miligramos de glicosaminoglicano por milimol de creatinina, pero con el dato que nos habían dado de la edad, sencillamente cuando uno calcula sobre el valor máximo, este paciente aparece como normal. ¿Por qué traer esta tabla? Aquí aparecen pacientes con MPS 1, 2 o 6, ¿cierto? MPS 1 o 6 estaban en proceso, digamos, de caracterización enzimática y aquí están los MPS 3. Realmente los MPS 3 en conjunto con estas mucopolisacaridosis de rasgos Höllerianos tipo 1, tipo 2 o tipo 6 presentan las mayores excreciones de glicosaminoglicanos en orina. La única situación particular es que cuando uno viene a caracterizar MPS3 en un porcentaje bastante alto, solo está excretando heparansulfato. Entonces, la primera, la es fundamental. La es fundamental conocerla de cada paciente. Esa es una situación tan supremamente crítica que nosotros no procesamos ninguna muestra sin estar con la fecha de nacimiento del paciente y generalmente las entidades revisoras firman un compromiso de la veracidad de ese dato, porque resulta que con ese dato es que nosotros vamos a determinar si es positivo o negativo en términos de excreción. Una segunda situación importante desde el punto de vista bioquímico para poder hacer este proceso es el nivel de concentración de la muestra. Entonces voy a devolverme a la diapositiva anterior y voy a mostrar un poco este punto de parada o esta bandera roja, la determinación de creatinuria. En una publicación que hicimos hace más o menos unos 10 años, establecimos que no deberían ser analizadas muestras que tuvieran menos, muestras de orina espontánea que tuvieran menos de 20 miligramos por decilitro de creatinina. Y la razón es que puede generar ciertos artefactos en la interpretación de los resultados. En primera instancia, una orina muy diluida, ¿cierto? Puede hacer indetectable un metabolito, o si se usa ese valor de creatinuria como un factor de corrección, puede generar falsos positivos. Entonces, el mínimo de concentración para que esos datos sean confiables, haciendo un seguimiento bastante amplio de, digamos, por lo menos unos más de, que diría, unos 10.000 análisis, es un valor superior a los 20 miligramos por decilitro. Si tenemos en cuenta la edad y tenemos en cuenta la concentración de creatinuria, estos datos críticos nos van a permitir que este proceso inicial de captura de los pacientes, solamente con el análisis de excreción de glucosaminoglicanos, sea confiable. Bien, entonces vamos a tomar un segundo paso en el proceso y es el tipo de GAGs excretado. Estoy mostrando la imagen de una separación electroforética de glicosaminoglicanos. Este es un tipo especial de electroforesis de alto rendimiento. Ustedes ven 3 frentes de corrida sobre un mismo gel, ¿cierto? Esta es un soporte de gel de agarosa en un buffer en acetato de bario. Ahí vamos a encontrar que le vamos a conferir una carga a los glicosaminoglicanos y vamos a seguir un proceso inicial de purificación previo para sembrar en este soporte y separar. Vemos nosotros entonces los patrones, digamos, puros de migración para poder establecer qué componente está excretando cada paciente. Aquí ustedes observan diferentes mucopolisacaridosis. Aquí observan ustedes tipo 1 y tipo 2 que no se diferencian prácticamente en el proceso de separación. Comparten esa banda impresionante de dermatán sulfato con una banda un poco más atenuada de dermatán, de heparán, perdón. A veces la excreción de dermatán 2 puede, digamos, unirlo con la excreción de condroitin. Quiero mostrarles aquí varias migraciones de MPS3. Observen que no se observa la banda de dermatán, se observa una banda de heparansulfato que es característica, ¿sí? Pero aquí viene una cosa importante, me dañé el chiste. Cuando miramos un poco, nos damos cuenta que todos los pacientes tienen un patrón de un frente de migración superior en la mayoría de los casos que corresponde a condroitin sulfato. Realmente
esa es una situación muy particular y es algo que vamos a excretar todos. Si sembramos controles normales, vamos a encontrar que todos vamos a tener esa banda de migración. ¿Qué dificultad tiene? Que cuando estamos haciendo el seguimiento de MPS, por ejemplo, 4A, vamos a encontrar que el queratán sulfato, que es tan importante, se solapa con esto y nos hace un poco difícil la interpretación de electroforesis. MPS3 aparentemente no tiene ese problema. Aparentemente solo está excretando esa banda de paransulfato, de pronto una banda tenue de condroitín, que es algo normal en las excreciones, pero con eso por lo menos tendríamos un cierto margen de certeza de que estamos con un defecto a nivel del metabolismo, del metabolismo del paransulfato y que posiblemente sea una MPS3. Pues bien, quería mostrarles esta diapositiva, esta cara de nuestro amigo del Manchester United. Es cuando te enteras que los glicosaminoglicanos son positivos, pero no es una MPS. Además, que ese paransulfato en la migración, ¿cierto? En la caracterización, pero probablemente no es San Filipe. Entonces aquí empiezan un poco los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque aquí nosotros necesitamos empezar a trabajar algunas herramientas de flujograma diagnóstico, porque en este momento ya este componente no va a servir o no va a ser palabra sagrada en términos de análisis. Pues bueno, esto no es nuevo ni yo lo descubrí. Realmente los niveles de paransulfato son importantes en la mucopolisacaridosis, pero en el año 2005 Tomaxo y colaboradores también encontró una elevación importante a nivel sanguíneo, pero además vamos a encontrar que también lo podemos encontrar a nivel urinario. Una situación que realmente nosotros hemos evidenciado electroforéticamente, ¿cierto? Indudablemente ellos tuvieron algunos mecanismos de medición mucho más selectos. Aquí está la Alfredo, medición directa del heparansulfato. Alfredo, Aquí tenemos nosotros, ¿sí? oye, creo que Javier, no está avanzando las diapositivas. ¿se pararon? Sí, creo que seguimos viendo la de la tabla. Por lo menos yo sigo viendo la de la tabla, no sé si el resto, porque no vi la de la Manchester. Ahí fue que me De acuerdo, A nomás ver, quedé viendo una miremos. silla. ¿Será acá? quedamos en Aquí, acá. No, acá yo no No, veo se que no sigue están viendo avanzando. la misma, Doc. ¿Quieres Se ve deja de la tabla compartir? de electroforesis. A ver, miremos a ver. Miremos acá. ¿No pasa? No, si quieres, deja de compartir y vuelves y compartes a ver si. Yo creo que sí. Espéreme a ver si. Permítame, voy a dejar de compartir. Sí, a ver, porque creo que Bueno. todos estábamos en la misma. Me asusté cuando dijiste el Manchester. Yo, caramba, aquí ya no estamos viendo la tabla. A ver, voy a cargar otra vez. Voy a cargar la presentación nuevamente. A ver. Listo. Y voy a colocar esto. Lo voy a colocar aquí en la electro y ahora lo voy a compartir. A ver. A ver. Voy a compartir en este momento. Y en este momento se ve la electro. Correcto, sí, ahora sí. Ahí está, Ahora ahora. sí. Espera, a Ahora ver que sí. estamos. Sí, ahora sí, correcto, ahí estamos en la letra. Uy, ya. Listo. Uy, me preocupé. Pensé que se dañaba el computador. Bueno, aquí está el electro. Entonces, tenemos las bandas de migración características. Tenemos aquí MPS3. Aquí observamos entonces, como les decía, aquí hay 3 frentes de corrida. O sea que tenemos 3 líneas de corrida con todos esos pacientes. Aquí nosotros encontramos de pronto que MPS1 y MPS2 comparten esta gran banda de dermatán. Aquí hay heparán. A veces de pronto este dermatán 2 se puede unir al dermatán y observarse una banda completa acá.
Cuando miramos MPS6, de pronto me olvidé nombrarlo, aquí vemos la banda de Dermatan, pero si ven aquí queda como un hueco, no hay heparan metido, pero aquí en la parte superior está condroitin. Sin embargo, miremos MPS3 y comparamos, es bastante orientador, no observamos Dermatan, vemos una banda superior que corresponde a heparan, pero en todos los casos vemos condroitin. Entonces estamos contentos, ¿cierto? Porque aparentemente la electroforesis por lo menos nos dice heparan. Entonces, todo feliz hasta ahí. Vamos a ver si entonces quiere decir que el chiste no salió. Creo que ahora sí se ve el chiste. Bueno. El problema es que los gas pueden ser positivos, pero no necesariamente es una MPS. Y además hay otro problema adicional y es que puede aparecer heparan sulfato en situaciones donde no estoy enfocado con Sanfilippo o no estoy enfocado con una MPS. Entonces, como les decía, esto no es nuevo. Esto se reporta en el año 2005, Tomaxo y colaboradores, de hecho el doctor Barrera está en este grupo, y él reporta esa situación a nivel sanguíneo y en la excreción urinaria. Entonces eso prende las alarmas porque dice, bueno, si lo puedo encontrar en la parte urinaria, voy a tener que ir un poquito más lejos cuando trabaje con MPS, sobre todo si estoy enfocado a Sanfilippo. Esta tabla es bien importante. Ellos midieron heparan sulfato urinario. Aquí está expresado en miligramos por gramo de creatinina. Yo quiero que observen aquí en la parte inferior el grupo control. Aquí tenemos el valor promedio de excreción, ¿sí? Y quiero que observen en la parte superior MPS1, pues esperaría, heparan sulfato indudablemente está dentro de la vía, MPS2 según lo que vimos, MPS3 lo esperaría, MPS7 lo esperaría, beta-glucuronidasa también está dentro de la vía, si recordamos la vía de degradación, pero quiero que observen mucolipidosis. Es tan alta la excreción y ojo, no quise mostrar la imagen de la concentración sanguínea de heparan sulfato que es comparable a MPS1. Es superior incluso que MPS3. Entonces ya ahí la cosa se pone difícil. Es más, si miramos un poquito en detalle, incluso MPS4 podría en un momento determinado tener unas excreciones o unas elevaciones a nivel sanguíneo. Puede ser algunos efectos inhibitorios. MPS6 está más relacionado, estamos hablando de maratolamib con la vía del dermatán sulfato, pero indudablemente el hecho de un bloqueo no quiere decir que no pueda afectar otra ruta. Pues bueno, aquí la cosa prende las alarmas. ¿Y por qué prende las alarmas? Porque nosotros en este momento o hasta ese momento nos habíamos conformado un poco con excreción aumentada de gas, detección de heparan sulfato y la medición de las enzimas. Y si medíamos las enzimas que teníamos disponibles, en ese caso era medir para MPS1, MPS2, MPS4B en un momento determinado que lo podíamos medir en papel fito, beta-glucuronidasa, ¿cierto? Al-sulfatasa B y descartar esas entidades, ya decíamos, bueno, si esto dio normal y la excreción está aumentada y es heparan sulfato, pues estamos tranquilos. Bueno, eso tocó reenfocarlo. Tocó reenfocarlo porque o medíamos las enzimas para Sanfilippo o íbamos a tener serios problemas en los procesos, digamos, de discriminación desde el punto de vista diagnóstico. Pues bien, aquí traje este cuadro donde voy a confrontar las mucolipidosis, que son las que más dan problema, con las mucopolisacaridosis. Voy a tomar entonces Sanfilippo nuevamente. Cuando tomo Sanfilippo voy a encontrar una cantidad de hallazgos. Observemos un poco el retardo, yo diría es un proceso más bien de avance rápido. El momento que uno detecta, ve el deterioro del paciente, las facies toscas, si uno lo compara a la disostosis múltiple, la visceromegalia puede ser variable, ¿verdad? Esa oposidad corneal puede ser variable, ¿verdad? Los hallazgos oculares. Cuando uno empieza a comparar, de pronto puede compartir algunas situaciones con mucolipidosis. El heparan sulfato es el marcador cuando yo estoy metido dentro de las mucopolisacaridosis, pero cuando yo empiezo a unir otras patologías que pueden tener rasgos corlerianos y que pueden ser remitidos para estudio de MPS, la cosa cambia.
De hecho, ya hemos tenido en todos estos tamizajes un buen número de casos de sospecha de mucolipidosis. Entonces, aquí la cosa se pone un poco complicada. Necesitamos entonces abordar un poco a esta patología bajo lo que son los estudios enzimáticos que son característicos. Entonces, vamos a mirar qué hemos trabajado. Realmente es una de las entidades más recientes en términos de estudios enzimáticos en lo que hemos trabajado nosotros, pero voy a mezclar esto con algunos otros reportes y ver el potencial que tiene el estudio de San Filipo en Colombia. Debo traer este trabajo, el trabajo de Joana Ramírez Bordas, una de mis estudiantes de maestría. En ese momento yo estaba trabajando beta-glucuronidasa y le hice la propuesta de empezar a, digamos, a filtrar la población de pacientes y tomar la enzima que estratégicamente era más fácil de medir. Bueno, realmente el fundamento de los métodos no es muy diferente a lo que está reportado, digamos, de pronto en la literatura o lo que hayan participado de una charla anterior. Tenemos un sustrato artificial marcado con un emisor de fluorescencia. El desafío aquí era bien importante porque teníamos que llevar las dos técnicas en forma simultánea, leucocitos y papel filtro. Fue una carrera contrarreloj, deberíamos tomar la población de alto riesgo, tomar también controles, estimar valores de referencia para la enzima, estoy hablando de San Filipo tipo B, ¿sí? Y era el que nos daba una ventaja comparativa con respecto a los otros protocolos de San Filipo. La razón, esta era una de las pocas enzimas que no requería algunos elementos auxiliares o enzimas auxiliares o otros componentes, y realmente si uno comparaba, digamos, era la más fácil de estandarizar. Pues hombre, realmente no era muy difícil el asunto. La enzima estaba contenida en el papel filtro o era liberada a nivel leucocitario. Ella atacaba este sustrato y la idea era que nosotros íbamos a establecer un comportamiento de la enzima en población control con respecto a una población de alto riesgo, y íbamos a traer algunos pacientes que habían venido en el pasado y íbamos a aplicar la prueba. ¿A quiénes traíamos? Algunos de esos pacientes que habían sido documentados con excreción aumentada de glicosaminoglicanos y con excreción de paransulfato. Pues bien, en la segunda fase, indudablemente, digamos, de estudio para ese grupo de pacientes, llegamos un poco a lo que era la enzima aislada desde el lisosoma, realmente una purificación de glóbulos blancos por un mecanismo de sedimentación, una extracción, perdón, de glóbulos blancos, una liberación por sonicación, una cuantificación de proteínas para establecer un poco, digamos, la calidad de la muestra para la actividad enzimática, y finalmente la determinación de la enzima en enfoque, que para este momento era la enzima relacionada a San Filipo B, y una enzima control que generalmente se enfocó a una misma enzima dentro del metabolismo de los glicosaminoglicanos. La primera fase del papel filtro, pues realmente la realizamos en ese momento porque había una compañía que tenía en desarrollo una molécula con algo de potencial para terapia de reemplazo enzimático. Entonces, para ellos en ese momento era importante mirar si había, digamos, un grupo de pacientes que pudiera entrar digamos, en fase de estudio. En ese momento hacen la propuesta si teníamos la capacidad de estandarizar la enzima, y nos dimos a la tarea, indudablemente, no solo de la parte leucocitaria, sino de la parte en papel filtro. La N-acetilglucosaminidasa fue entonces estandarizada. Básicamente se estudiaron 409 individuos. De estos, algunos fueron remitidos con ese enfoque, ¿cierto?, de nuevos, pero también reciclamos una buena cantidad de pacientes que habían sido previamente estudiados para glicosaminoglicanos, que habíamos aislado de paransulfato, pero que no le habíamos hecho estudio enzimático. Pues bien, pues me gustaría que pudieran observar que este estudio realmente no comenzó antes del año 2018. O sea, más o menos, si tuvimos una fecha 2017-2018, este artículo publicado se publicó en el año 2022, pero ese colectivo de pacientes no tenía más de 3 o 4 años. Nosotros estudiamos 409 individuos.
Indudablemente había un reciclaje de pacientes que eran potenciales para la enfermedad. Pero observemos aquí en la parte superior una enzima como la alfa-L-hidronidasa, de la cual hemos estudiado 8.239 pacientes hasta el momento de esta publicación, ¿cierto? Esta publicación es reciente, esta publicación es del año pasado. Nosotros empezamos a estudiar alfa-L-hidronidasa en el año 2005 en papel film. Solo hemos encontrado a ese punto de corte 37 pacientes. Mientras que en un tiempo muchísimo más corto encontramos 14 pacientes deficientes para N-acetilglucosaminidasa. Eso refuerza una idea anterior que dice que muy probablemente San Filipo debe ser una de las mucopolisacaridosis de mayor frecuencia también en Colombia. Pues bien, si lo es a nivel mundial, ¿por qué no nosotros? Aquí observamos entonces el valor, ¿cierto? El valor de este grupo de individuos, el grupo control. Quiero que observen, la medida está establecida en nanomol mililitro hora. Miren el valor de 2.8 a 9.4 el grupo control. Y aquí tenemos nosotros 263 controles de diferentes edades. Ya sabíamos en ese momento que la edad realmente no afectaba al valor de referencia. Ya lo habíamos trabajado para otras enzimas. Y aquí encontramos este valor de 0.1 a 0.9, el valor máximo de un individuo afectado fue de 0.9 con respecto al punto, ¿cierto?, más bajo de un individuo control. Sin embargo, como era una carrera contra el tiempo, ¿cierto?, necesitábamos confrontar esto al análisis leucocitario. Entonces, volvemos al punto. Aquí tenemos la alfa-L-acetilglucosaminidasa. Como ven, esta es una publicación ya un poco más reciente de un compilado de pacientes. Esos 14 pacientes y en total todos los individuos los llevamos también a análisis leucocitario. De momento no podíamos confiarnos, teníamos presiones porque la enzima funcionara indudablemente, porque pues muy probablemente iba a ser aplicado en poblaciones de riesgo. Estudiamos durante ese periodo más o menos un número un poco más alto de controles normales y aquí está un poco la actividad leucocitaria, aquí un pequeño error es en nanomol miligramo de proteína hora. Aquí encontramos nosotros un valor que va de 0.6 a 4 para controles y un valor de 0.01 a 0.3 con una actividad residual de 18.5% en el máximo paciente encontrado. 14 pacientes realmente en un tiempo muchísimo más corto y solo estábamos estudiando uno solo de los tipos de San Filipo. Bien, esta experiencia fue bien interesante y nos dio a la tarea de empezar a trabajar como enzima leucocitaria, una segunda enzima que es para San Filipo tipo C. Esta fue la primera experiencia. Esto fue muy motivador en términos de que habíamos definido la situación de un grupo de familias, pero nos dejaba una situación en el tintero y es ¿qué otros casos de pacientes están en este momento sin documentar? Pues bien, aquí está un poquito la distribución de la actividad enzimática. Quiero que observen lo que son los grupos control, el grupo de alto riesgo, y quiero que observen los que ya extrajimos aparte, que eran los pacientes afectados, ¿cierto?, con mucopolisacaridosis 3B, con una deficiencia de la alfa-N-acetilglucosaminidasa. Bien, cuando miramos la panorámica de esta imagen, la había mostrado en una charla anterior y volví a traerla. Este es un poco de lo que ha sido, digamos, un primer acercamiento a la mucopolisacaridosis en Colombia. Indudablemente salta a la vista y pues, pienso que el doctor Javier lo sabe, pues MPS4A se lleva un porcentaje importante de los casos, un poco de, digamos, esas características clínicas, es un poco de toda la experiencia que han adquirido los genetistas en la documentación de esta patología. Y yo saco MPS4A y me quedo con el resto del grupo. Y resulta que si hago un comparativo entre MPS1, 2, 4B y 6, que son las que tenemos ahorita trabajadas en papel filtro y en protocolos de alto riesgo, son, digamos, entidades que llevan más de 10, 11 o 12 años en protocolos digamos, de seguimiento de poblaciones, digamos, de grupos grandes de individuos con sospecha. MPS3B es la más reciente y realmente
siendo la más reciente, que haya un 3.8%, dice mucho de lo que puede estar pasando con estas patologías. No podría, digamos, hablar digamos, de la situación de San Filipo sin nombrar este artículo. Es del doctor Harvey Velasco y grupo de trabajo sobre la documentación de un grupo de San Filipo de síndrome de tipo C en Boyacá. ¿Por qué tan importante? Se describe el curso natural de la enfermedad en 5 individuos que tienen nexos de parentesco. Es un árbol familiar donde se describen en total 11 miembros afectados de una región donde nosotros hemos documentado otras mucopolisacariosis. De hecho, el único caso de síndrome de SLY o MPS7 es también de Boyacá, ¿cierto? Y prácticamente este estudio es fundamental porque documenta una nueva mutación para la enzima. Eso nos motiva a nosotros en un momento determinado a revisar un poco la parte técnica, ¿cierto? Aquí están entonces los pacientes, algunos de pronto con unos rasgos marcados, ¿cierto? Digamos que uno puede ser que a medida que avance se marque un poco. Si uno mira a los más pequeños, les llama un poco la atención, ¿sí? Pero este reporte nos dio a la motivación de empezar a trabajar la parte leucocitaria de esta enzima. El protocolo es viable desde el punto de vista leucocitario, tiene la adición de un cofactor en el protocolo, sin embargo, no, digamos, aunque está, digamos, en ensayos, no, aún no está disponible en DBS, y nuestra idea es en un momento determinado poder ofrecer San Filipo tipo C en papel filtro en simultánea con tipo B, que abarcaría por lo menos, digamos, dos de las entidades que ya han sido documentadas en Colombia. La pregunta que viene indudablemente es, ¿qué sucede con tipo A y tipo D? La parte, digamos, desde el punto de vista ya de protocolo, es complicada. ¿Es viable en leucocitos? Sí, indudablemente está escrito en la literatura, no es una cosa pues del otro mundo, no es de la NASA. Es complicada realmente más como para aplicar a un grupo familiar donde ya haya sido estudiado de pronto con el metabolito, de pronto que ya haya sido medido para las dos que ya han sido documentadas, y la razón es que son enzimas notablemente laboriosas, ¿cierto? Con algunas enzimas auxiliares dentro del proceso de análisis que hacen que realmente sean protocolos bastante complicados. ¿Cuál vería como candidato según un poco nuestro ancestro y nuestro mestizaje? Muy probablemente el tipo A, dado que en España es el 62% de los casos, es probable que el tipo A en Colombia tenga una frecuencia importante. El tipo D es una de las enzimas más laboriosas del grupo de trabajo, viable estrictamente en leucocitos. La idea para esa enzima es una enzima ya para final, como un descarte o como prácticamente completar el ciclo de estudio para San Filipo, pero no sería una enzima que uno ofrecería como un protocolo, digamos, de tamizaje, porque la verdad es bastante complicado desde el punto de vista laboratorial. Para llevar a casa, recordar siempre el motivo de remisión. Ese grave y progresivo compromiso neurológico fue el motivo por el cual nosotros recibimos la mayoría de los pacientes, y realmente cuando se iniciaron los estudios, digamos, el grupo blanco para remisión de pacientes generalmente fue neurología pediátrica. Eso no quiere decir que otras disciplinas médicas no vean a estos pacientes. Indudablemente los genetistas y pediatras también pueden en un momento determinado estar enfrentados a esta patología. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, somos muy cuidadosos con eso. Mucolipidosis, cuando uno mira un poco todos los estudios de alto riesgo, yo creo que estamos encontrando por lo menos un caso cada 4 o 6 meses de mucolipidosis, o que los hallazgos orientan a una mucolipidosis. Siempre sugerimos eso para estudios posteriores. Esa entidad puede solaparse un poco en términos del heparansulfato que puede encontrarse en la orina, ¿cierto? Aunque hay algunos protocolos enzimáticos que pueden favorecer su estudio. La fucosidosis y sialidosis
fundamentalmente se orientan más a esos rasgos wolerianos y en un momento determinado solo tendríamos problemas cuando hayan unas manifestaciones fenotípicas de estos pacientes más marcados. Los estudios moleculares dan un excelente soporte a los estudios familiares, esto lo repito siempre, y sobre todo mutaciones de nuevo. Digamos que en esto tenemos un terreno notablemente amplio para trabajar, dado que pues hasta ahora estamos explorando esta patología. Se están desarrollando diferentes estrategias de tratamiento. Yo hace un momento les decía que la razón por la cual avanzamos tan rápido desarrollando MPS 3B fue por el interés de una compañía que tenía una biomolécula en ese momento. Sin embargo, parece que dio muchos problemas y desistieron en el desarrollo. Están haciendo otro tipo de ensayos, pero prácticamente hay varios frentes de trabajo documentados en la literatura. La terapia de reemplazo enzimático no se ha abandonado. Lo que pasa es que reúne las mismas dificultades de cuando hay daño neurológico y que la enzima no puede atravesar barrera hematoencefálica, todo ese tipo de cosas, pero digamos, es algo en lo que se está todavía, digamos, trabajando para mirar cómo se resuelven ese tipo de situaciones. Terapia de reducción de sustrato también está comentado, terapia con chaperonas, entre otros tratamientos. Los resultados hasta este momento, de hecho, terapia génica, si buscan, también está siendo trabajado. La terapia génica está mostrando también, digamos, resultados esperanzadores. Digamos que no hay una situación definitiva todavía, pero los grupos de investigación están prácticamente en marcha para poder ofrecer un tratamiento a una entidad que indudablemente constituye prácticamente una de las entidades que puede tener gran frecuencia. El diagnóstico de cualquier patología, como siempre digo, depende de un conjunto de factores o hallazgos fundamentales, clínicos, bioquímicos, moleculares, no excluyentes, no negociables. Y para finalizar, pues bueno, lo digo por la terapia, nos preocupó mucho cuando desistieron del trabajo, nos preocupó un poco cuando hemos ensayado llevar algunos protocolos de papel filtro de estas enzimas y no dan los resultados esperados, pero bueno, siempre pienso que cada fracaso nos enseña algo que necesitamos aprender. Muchas gracias, espero que esto no haya sido extremadamente denso y que haya contribuido en algo al conocimiento de esta patología. Alfredo, muchísimas gracias. Muy ilustrativa la charla y en especial muy interesante conocer la experiencia desde tu laboratorio y ver cómo podemos contar con estas técnicas en el país que nos beneficia a todos, en especial a los pacientes. Si tienen preguntas, pues nos las pueden dejar en el chat para transmitírselas a Alfredo. Mientras tanto, mientras se animan a preguntar lo mismo a los que están por YouTube, ya hay una pregunta, ya te la paso. Una pregunta y es, ¿por qué crees tú que este ha sido el último grupo de enfermedades de las mucopolisacaridosis en estudiarse? ¿Por qué Buena nos olvidamos de Filipo? ¿Qué pasó? Voy a dejar de compartir la pantalla. Permitan ya. Ok. Bueno, porque si eso, yo pienso que fue algo estratégico. ¿Por qué estratégico? Fue estratégico porque desde el punto de vista del laboratorio, nosotros sabemos que los componentes, los sustratos, toda esa cantidad de cosas no son baratos, o sea, son costosos. Desarrollar un protocolo tiene unos costos. ¿Por qué había tanto interés, por ejemplo, en MPS-1? MPS-1 fue de las primeras desarrolladas, porque había, digamos, en ese momento la posibilidad de introducir un manejo y se podía en un momento determinado eso favorecer el desarrollo digamos, del protocolo. Lo que yo observé en el curso del tiempo es que los costos de muchos de esos sustratos bajaron, ¿sí? Bajaron porque seguramente la demanda aumentó en un momento determinado y lo que costaban 5 miligramos, con lo que se compraban 5 miligramos, después se podían comprar 50 miligramos. Entonces, el hecho de que
digamos, se presionara la búsqueda porque ya había de pronto un manejo, ¿cierto? Que se pudiera cambiar en algo el curso de, digamos, natural de la enfermedad, hacía que en un momento determinado grupos más grandes empezaran a tamizar y que el costo de fabricar esos componentes, digamos, diera para que se desarrollara ese tipo de protocolo. Cuando yo miro, por ejemplo, hago un comparativo entre los protocolos leucocitarios y los protocolos de papel filtro. Los protocolos de papel filtro hay que forzarlos un poco y algunos, no todos, demandan una concentración de sustrato un poco más alta. Eso implica que de pronto la prueba sea un poquito más costosa, pero se compensa en un momento determinado porque, digamos, el traslado de las muestras es más barato. Entonces yo pienso que eso forzó a que se iniciaran unas y no otras. San Filipo se empezó a rezagar, pienso yo, porque en un momento determinado estaba afrontando la dificultad de enfermedades, de las enfermedades neurodegenerativas. Y es que no había la posibilidad de un tratamiento, a mí me parecía terrible eso, entonces pues que se haga por tamizaje de alto riesgo, pero que se haga caso a caso, ¿sí? Entonces yo lo comprobé cuando nació esa posibilidad de terapia de reemplazo para San Filipo tipo B. Hubo acceso a que pudiéramos traer sustrato, no es barato, ¿cierto? Y pudiéramos, de pronto digo yo, no desperdiciar sustrato, ¿no? Sino gastar sustrato en tratar de estandarizar eso. Hacer valores de referencia tiene un costo, ¿cierto? Entonces, en un momento determinado, pienso que por eso empezó a rezagarse. Dentro de ese, de pronto, tipo C puede tener pronto una respuesta en que uno pueda incluirlo dentro de un protocolo de tamizaje. Los que son muy raros como tipo D siguen siendo esas enfermedades ultrahuérfanas donde el costo de estudiar una familia es bastante alto y generalmente se hace con propósitos de investigación. Entonces, realmente uno mira qué es lo que es más frecuente y lo aplica, y creo que es un poco de lo que hemos seguido nosotros en muchos de nuestros protocolos. Tratemos de armar entonces un protocolo para esto que aparentemente tiene una frecuencia y se puede definir la situación de estos pacientes, y en la medida que van apareciendo casos, pues uno de pronto va ajustando más la metodología y se hace menos costosa. Es lo que podría decir por qué se rezagó tanto en un momento determinado. Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias. Oye, hay una pregunta en el chat sobre el manejo nutricional. ¿Sabes algo de esto? ¿Cómo qué cuidados hay que tener desde el punto de vista nutricional de estos pacientes? No es mi experticia, o sea, no, yo en el manejo soy muy, ¿cómo es que se dice? No es mi campo de experticia, eso sí es más de pronto a nivel de pediatría, o una nutricionista que ha trabajado con estos pacientes podría responder esa pregunta, y realmente no es mi campo. Me disculpo. No sé quién tenemos, espérame a ver si veo a alguien por aquí conocido entre los asistentes o no sé. Hasta Olguita. Olguita, ¿tú nos ayudas? Yo creo que Olga se acuerda de los casos detectados en el tamizaje de neurodegenerativas. Eh, Hola, buenas noches. No podía activar mi micrófono. Hoy, hoy he tenido grandes problemas con el Zoom. Me disculpo con Alfredo, llegué tarde a la charla, pero no, importantísimo, buenísimo el recorrido. Creo que compartimos la idea de que, por supuesto, el laboratorio es demasiado importante y estas cosas hay que hacerlas, pero pues todos sabemos que no es fácil, todos sabemos que es muy costoso. Como estabas diciendo, los sustratos son muy difíciles. Poder hacer valores de referencia pues no es nada fácil porque es una inversión que hay que hacer, y pues no siempre se consigue el patrocinio. Eso es verdad. respecto a la, respecto a la, al tratamiento nutricional, tampoco es mi campo, desde luego, pero digamos que por algo de cercanía con mis estudiantes de nutrición y demás, es muy difícil
No es una opción para las enfermedades lisosomales, menos para las MPS, y un poco tratando de utilizar lo que mis estudiantes de maestría y demás nutricionistas me dicen, un tratamiento nutricional para una MPS es como un tratamiento nutricional para cualquier otro paciente. Desde luego, o persona normal, ¿no? Debe mantener su peso, debe mantener su estado físico y pues un poco más de cuidado porque estos pacientes por sus complicaciones óseas y por sus depósitos deben tener un cuidado mayor para evitar cualquier sobrepeso o cualquier baja de peso. Entonces es importante que mantengan su corporalidad ideal, pero no porque eso tenga un impacto en la enfermedad. Realmente no hay, hasta donde yo he visto o he escuchado, no hay ninguna intervención nutricional para estas enfermedades, sin que pues tampoco sea mi campo de expertise, ¿no? Gracias, Alfredo, por el recorrido, No, buenísimo, y esperemos a no. que tengas el San Filipo Day. Gracias, Uy, sí. Olguita. Eh, bueno, pues creo que no tenemos más preguntas por aquí. Entonces, pues nada, de nuevo, Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, por la presentación. Si tienen más preguntas, nos las pueden hacer llegar a través de la asociación. Quien está pendiente de esto, y pueden enviárselas a Alfredo también para si tienen alguna duda o alguna pregunta específica o algún paciente o alguna muestra para remitir. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima reunión. Gina, muchísimas gracias también. ¿Tienes algún mensaje final? Somos la Fundación San Filipo Colombia, una organización sin ánimo de lucro que nace en 2019 para apoyar a las familias con mucopolisacaridosis y otros trastornos del metabolismo. Trabajamos en concientizar, no solo a las familias sino también al personal de la salud que tiene que ver con el diagnóstico y el seguimiento a pacientes. Síguenos y ayúdanos a mantener la esperanza de una mejor calidad de vida. Visita www.sanfilipocolombia.org.